grupo anterior, como yo mostré los espermatozoides en una muestra de semen, al final del práctico, faltando 20 minutos, no alcancé a mostrar esta imagen que resultó, ¿ya? Ahora, les digo lo siguiente. Una de las actividades de este práctico, ¿cierto?, es que ustedes puedan reconocer algunos aspectos de la fecundación y algunos aspectos del desarrollo de la primera semana. ¿De acuerdo? Entonces, al conocer estos aspectos de la primera semana y fecundación, entonces lo que tenemos ahora aquí es insumo como para entender mejor la clase que va a realizar la profesora Paola a continuación, en el siguiente bloque. Bueno, tratamos de que los prácticos siempre fuesen posteriores a la teoría, pero en este caso va a resultar encimado a la teoría, ¿ya? Bueno, un donante de espermatozoides, de semen en realidad, nos dio una muestra y de esta muestra yo puse una gota, como dice la guía, en un portaobjeto y encima cubrí con el vidrio más delgado el cubreobjeto, ¿no? Lo dejé caer encima. El semen tiene un alto contenido de moco, por lo tanto es un líquido viscoso, espeso, alcalino, y en donde se provee un ambiente ideal para los espermatozoides. Bueno, una vez que ya vimos los espermatozoides moverse y todo, hice una tinción simple con azul de metileno. Y por un borde del cubreobjeto deposité una gotita de azul de metileno. Por lo tanto, el azul de metileno se metió entre cubre y porta y generó como un tsunami, una corriente ahí, todos los espermatozoides como que se fueron. Algunos, sin embargo, quedaron adheridos. Los espermatozoides son células que el azul de metileno las mata. Entonces, este espermatozoide, obviamente, que esté así quieto, está muerto. ¿Sí? Entonces quedó todo azul preparado, no se podía ver. Entonces procedí a lavar con agua destilada, hice un chorro que escurriera entre porta y cubre y limpiar el azul de metileno. Y buscando, entonces me encontré con este espermatozoide, uno de los pocos sobrevivientes, digamos, que se adhirió, que quedó ahí, los otros se arrastraron. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es que este espermatozoide humano nos permite entender cuál es la estructura de esta célula, del gameto masculino. Estamos viendo una cabeza que debiera medir aproximadamente 5 micrómetros de diámetro o de longitud ahí, que veamos el flagelo, que es un largo, ¿no? ¿Cuántas veces cabe la cabeza del flagelo? Uno puede calcular más o menos la longitud de la cola. La cola es lo que va después de la cabeza inmediatamente, ¿cierto?, hasta el extremo. Pero este flagelo no es un flagelo como el de una euglena, no es un flagelo como una tricomona. ¿Ubican esos conceptos? ¿Una euglena? No. Bueno, yo tampoco lo leí, pero no, una euglena es un protozoario que tiene un cloroplasto y hace fotosíntesis. Es como pariente de la ameba, pariente de un paramece que se ve en el agua de florero, en agua de charca. ¿Sí? Bueno, esos flagelos, porque también ustedes saben que las bacterias tienen flagelos, pero ese flagelo es de flagelina. Este flagelo es de tubulina, otra proteína, microtúbulo. Entonces, este flagelo, en vez de moverse en todas direcciones como un látigo desordenado, este se mueve de manera bidireccional, porque tiene alrededor del axonema, que es la estructura 9+2, que ustedes ya conocen, por histología también, ¿no? Es que por fuera de ese axonema 9+2 hay un sistema de una vaina fibrosa, se llaman fibras densas. Hay 9 fibras que refuerzan cada par de microtúbulo periférico. Y para que este flagelo se mueva como la cola de un pez, bidireccional, y por lo tanto su nado sea muy efectivo, entonces tiene un sistema de varillas longitudinales, en donde se apoyan unas costillas que están por fuera. O sea, por fuera de esa vaina de 9 fibras densas, hay un sistema de
costillas que van envolviendo el flagelo y que se unen en la parte dorsal y ventral del flagelo, y este flagelo ya no se puede mover así, solo se puede mover así, como la cola de un pez. Y eso es el nado más efectivo. Bueno, aunque hay algunos peces que se mueven así, como la cola de un delfín, y también tiene un nado efectivo, pero bidireccional también, ¿cierto? Ya, pues, así lo vamos a ver después en una gota en fresco de semen. Este está teñido y por lo tanto los espermatozoides mueren. Ahora, usé azul de metileno, un colorante catiónico, por lo tanto va a teñir el material genético, o sea, donde hay ADN, ácidos nucleicos, se va a adherir por afinidad de carga. Los grupos fosfato negativos se unen con lo catiónico de este colorante y genera una adhesión y la fijación de la tinción. Bueno, la idea es que si estamos viendo con 400, podamos observar con 1000. Entonces voy a poner inmersión y vamos a sacarle una foto a eso, o lo van a dibujar como quieran. ¿Ya? Ahora yo creo que lo más cómodo y rápido es... Vale, voy a echar eso en la... ¿Me pasa aquella botellita? A veces ocurre por accidente, que uno puede... Ahora, si yo le echo azul de metileno a bacterias, las bacterias sí pueden teñirse vivas y se pueden ver moviéndose y todo. Ya, recién se pegó la gota. Vamos a ver que no pega la mano. Salió la botella. Ese otro parece. Ya, este me parece que es otro. El que vimos no estaba enrayadito. Creo que se llama igual. Ay, sí. Ya, la mejor imagen. ¿Se nota? ¿Está bien? Sí, se nota. Sí se nota, ¿verdad? Si ajustan bien su iris, podrían ustedes... Ese es una bacteria. Ya hay bacteria, o sea, esta muestra está contaminada. Esa es chica. Sí, las bacterias sí se pueden teñir y... Ya. Ahora, Es que está muy aumentado. también hay corrientes de líquido todavía, de agua, por eso pasan tan rápido. Ya. Cabeza. Y en la cabeza está el núcleo, ahí. Y por encima, cubriéndolo, el acrosoma. Yo podría hacer que el acrosoma brille un poco porque tiene alto contenido de proteína, dando toda la luz, cerrando el diafragma, podría brillar un poco y así se distingue el acrosoma por sobre el núcleo. Luego esta región aquí más gruesa se llama pieza intermedia y por supuesto justo el punto de contacto entre cabeza y cola, por todo esto es la cola, es el cuello. Por lo tanto, cabeza, ¿qué vemos en la cabeza? Acrosoma y núcleo. Luego está el cuello, luego la pieza intermedia y después viene la pieza principal. Todo eso es la pieza principal, que sería una porción gruesa de la cola. Para terminar aquí en el extremo muy finito, que es donde solamente va a estar el axonema, rodeado por la membrana plasmática. Esta es una célula, por lo tanto está rodeado por una membrana plasmática. Bueno, en el proceso algunos espermatozoides, por eso quedaron poco, se les hinchó la cabeza y se reventó y su ADN quedó desparramado. ¿Ya? Entonces hay algunas fibras que se ven filamentosas y son ADN disperso, cromatina en realidad. ¿Ya? Ya, pues entonces ese sería la fotografía del espermatozoide. Ya voy a cerrar ahí, voy a dar toda la luz.
que ya está dada, y voy a... No se nota bien, se nota un halo ahí, pero en todo alrededor. El acrosoma llega hasta como aquí nomás, hasta la mitad del núcleo. De ahí para arriba es el capuchón. Entonces esto de abajo es un efecto óptico. ¿Ya? Ya, preguntas, a ver. ¿Por qué está enrolladita la cola? Como una cuestión azarosa, ¿no? Podría estar estirada, torcida, en fin. Pero una buena pose, ¿sí? Profe, Dígame. la pieza intermedia es la que contiene las mitocondrias del espermatozoide. Sí, esa tiene la pieza intermedia. ¿Qué más tiene? Mitocondrias. Y lo importante de las mitocondrias, estas, es que son mitocondrias espirales, son distintas a todas las mitocondrias de otras células. Las mitocondrias o son ovoides, o elípticas, o filamentosas, ¿no? Pero estas son en forma de resorte, porque están enrolladas alrededor del axonema. Y por lo tanto son mitocondrias espiraladas. ¿Sí? Entonces parecen sacacorchos. Y esas son mitocondrias especiales. Ahora, ¿qué combustible utiliza el espermatozoide para poder obtener energía, respirar, digamos, y poder nadar? ¿Qué combustible utiliza? ATP ya es la energía, pero necesita combustible para generar ese ATP. Nosotros usamos glucosa. Sin embargo, el espermatozoide se ha especializado en utilizar fructosa. Utiliza fructosa. Al utilizar fructosa, podríamos decir que ahorra un ATP en la glucólisis, ¿cierto? Por lo tanto, entre la conversión de glucosa a fructosa, ahí podría ahorrarse un ATP. Pero utiliza fructosa, por lo tanto el semen tiene mucha fructosa. El combustible va por fuera del espermatozoide, va en el líquido seminal. No va dentro del espermatozoide. El espermatozoide es una célula que ha perdido todos sus orgánulos. Acuérdense que está la espermática. ¿Qué es lo que queda de orgánulos en el espermatozoide? Con el proceso de espermiogénesis queda el núcleo, queda el acrosoma como vestigio del aparato de Golgi o de vestigio del lisosoma, que es lo mismo. El retículo rugoso, chao, del par de centriolos se mantiene, pero uno se ocupa como origen del flagelo y el otro queda libre. Y todos los otros orgánulos, no sé, por el citoesqueleto, todo eso se pierde. De tal manera que si hay peroxisomas en la espermática, también se pierde. ¿Ya? De tal manera que el único aporte que hace el espermatozoide es los 23 cromosomas que están empaquetados en esa cromatina súper enrollada aquí y un centriolo. ¿Y qué pasa si todo el espermatozoide penetra al ovocito 2? ¿Ah? O sea, dentro del citoplasma del ovocito 2 hay una maquinaria enzimática que va a degradar incluso las mitocondrias. No le interesa el aporte masculino, sino solo el núcleo y ese centriolo. ¿Y en qué se va a ocupar ese centriolo que aportó el espermatozoide? En la primera mitosis, que va a ser la célula huevo. ¿Sí? Así que ese gameto insignificante, se ve grande aquí, pero si lo comparamos con un ovocito 2, ese no cabe aquí en la pantalla. Y es una bola enorme. Tendría que ponerlo como esas bolas que ocupan los kinesiólogos acá de goma. Acá. Esa es, y este chiquito, incluso más grande. Es más de 2000 veces más grande el ovocito 2, en volumen. Ya. ¿Pregunta antes que saque esta imagen? ¿O la dejo ahí? Igual está bonita, ¿cierto? Le vamos a sacar una foto. ¿Preguntas? ¿Algo? Voy a depositar una gota después de semen fresco para que vean cómo nadan y ahí vuelvo a explicar un poquito, ¿sí? Ahora, cada grupo, ¿cuántos grupos se van a armar acá? ¿4 o 5?
Vuelvan a sus mesones y se reubican y ahí contamos. Perdón, brilla la ventana, ese es lo malo. Sí. ¿Alguien puede apagar la luz, por favor, para sacar aquí una foto y no se produzca? Esta la vamos a construir.